Miércoles 23 de agosto de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, les permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos hoy con un tema bien fascinante. El tema de la pureza, el tema del matrimonio, el tema de estar con una persona hasta que la muerte los separe. Vamos a meditar tres mensajes de ese Evangelio. Primero, el Evangelio es exigente. Segundo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Tercero, pureza, custodia del amor. Vamos con el primer punto. El Evangelio es exigente. Querida familia, noten que en el contexto de este diálogo que el Señor tiene tanto con los fariseos como con sus discípulos, estos últimos le dicen al final: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. De alguna manera le están diciendo: lo que propones es algo difícil. Y efectivamente, vivir el Evangelio como lo propone el Señor, en ocasiones cuesta dificultad, en ocasiones nos implica renuncias. Es que debemos ser sinceros. Dios no se ha revelado para darnos lo que nos gusta, sino para darnos lo que necesitamos, lo que nos libera. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, el Señor dijo: la verdad os hará libres. Pero en ninguna parte del Evangelio dice: la verdad siempre les gustará. Amigos, el Señor no está aquí para consentir nuestros gustos, sino para mostrarnos el camino del bien. En ocasiones, lo que escuchamos nos gustará, será fácil practicarlo, pero en otras ocasiones será exigente y no le gustará a nuestra sensibilidad, menos cuando somos conscientes de que estamos heridos por el pecado original y tenemos ciertas tendencias que nos arrastran hacia abajo. El Señor, en cambio, con el Evangelio, nos impulsa a mirar hacia arriba, a caminar cuesta arriba. Y hay una gravedad que nos sigue alando hacia abajo. Hay algo que nos sigue diciendo: no sigas ese camino tan exigente, sigue mejor el camino de la comodidad. No sigas la verdad, más bien quédate con la mentira. No ames la pureza, más bien sigue con la lujuria. No vayas a confesarte, más bien sigue en el pecado. Ven, tenemos tentaciones. Si esto es así, ¿cómo se hace entonces para vivir el Evangelio? Si es que seguimos siendo tan débiles y el Evangelio es tan exigente, ¿cómo lograr vivir lo que el Señor nos enseña? Queridos amigos, pidiendo la gracia. Óyeme bien, debemos pedir la gracia. ¿El Evangelio es exigente? Sí, pero la gracia es abundante. El Evangelio es exigente, pero la gracia es abundante. Por eso al final del Evangelio el Señor le dirá a sus apóstoles que esto lo pueden vivir quienes tienen el don. Es decir, no es tu propia fuerza. San Agustín repetía una y otra vez: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y esta debería ser una consigna permanente en nuestra vida. Claro que el Evangelio es exigente. ¿Qué tal que no lo fuera? ¿Qué tal que el Evangelio se acomodara a nuestra mediocridad? ¿Qué tal que el Evangelio se acomodara a los estándares de un mundo tan cambiante como el nuestro? El Evangelio es exigente,
pero la gracia de Dios es abundante. Y no vamos a vivir nosotros por nuestra propia fuerza el Evangelio, sino que la gracia de Dios nos ayudará a vivirla. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y cuando escuchemos algo que por nuestra propia fuerza no seamos capaces de vivir, no vamos a desesperarnos. No vamos a decirle al Señor, es imposible, no soy capaz. Porque efectivamente, solos no somos capaces, pero con la gracia sobreabundante de Dios sí que lo podremos hacer. Le vamos a decir a Dios, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tú me estás pidiendo que sea puro, yo solo no soy capaz, pero si tú me das la gracia de ser puro, yo seré puro. Me estás pidiendo que sea humilde, yo no soy capaz, yo exploto frecuentemente en arranques de ira, pero si tú me das la gracia de ser humilde, entonces yo seré humilde. Obviamente el Señor me mostrará caminos para vivir esa humildad. Obviamente el Señor me ayudará pacientemente a conquistar estas virtudes. Pero escúchame, díselo una y otra vez al Señor. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es exigente el Evangelio, pero es abundante la gracia de Dios. Segundo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El Evangelio tiene esta tremenda frase que de alguna manera hemos escuchado, repetido y tal vez no hemos entendido lo suficiente. Noten que el Señor le dice a los apóstoles, ahora os digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Vamos a ver, este es un tema bastante complejo y es un tema que necesita tratarse con toda sinceridad, porque tenemos en este momento una situación en la iglesia y es que se está cayendo en un falso concepto de misericordia, como si la misericordia fuera dejar a una persona en su pecado. Cuando ponen en los pies de Jesús a la mujer adúltera y la iban a apedrear, el Señor le dice a aquellos que la juzgaban, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El Señor después mira a la mujer y le pregunta dónde están los que te acusan. Todos se han ido. Yo tampoco te condeno. Hay algunos que dejan el texto bíblico ahí. Miren que el Señor no condena al que está en pecado. Oye, pero falta otra parte. El Señor le dice a esta mujer, ahora vete y no peques más. No peques más. No solamente le dice no te condeno, pero además le rescata de su pecado. No peques más. Por esa razón, cuando tenemos situaciones complicadas en la iglesia, personas, por ejemplo, divorciadas vueltas a casar, personas que viven en unión libre, o personas que bajo cualquier circunstancia se encuentran en una situación de pecado, en una situación irregular, no podemos renunciar a proclamar la verdad del Evangelio a esa persona. Y la verdad del Evangelio, repetimos, es exigente. Eso sí, debemos hacerlo con toda la misericordia del mundo. Lo primero que tenemos que explicar es que la iglesia no los considera excomulgados. Cuando se habla de excomunión, se habla de la exclusión de una persona de la comunidad eclesial. A nadie se le está excomulgando porque está en pecado. No se le está diciendo a la persona, tú ya no eres de la iglesia, no vuelvas a la misa, no puedes venir a los grupos de oración. La excomunión es, repito, una exclusión de la persona de la vida comunitaria, de la vida parroquial, de la vida eclesial. Que no pueda comulgar la persona, que no pueda recibir el sacramento de la Eucaristía, no significa que esté excomulgado, significa que no puede comulgar. Pero repito, la excomunión es distinto a no poder comulgar. Una persona que está excomulgada evidentemente no puede comulgar, pero hay personas que por la situación en que se encuentran no pueden comulgar y sin embargo no están excomulgadas, no están expulsadas de la comunión eclesial, no están excluidas de la comunión eclesial. ¿Qué significa esto? Que las personas que se encuentran en esa situación siguen siendo hijos de la iglesia, hijos amados, por los que la iglesia sigue orando para que pronto encuentren la solución a esa situación. Lo que no puede suceder es que si yo me encuentro en esta situación, me llene de ira, de soberbia y le diga a la iglesia, déjame comulgar, como si la iglesia tuviera potestad para cambiar las palabras de Cristo. Amigos, la iglesia es custodia de la palabra de Cristo y por consiguiente no puede cambiar la palabra de Cristo. Todo lo contrario, la debe custodiar, repito. ¿Qué hay que hacer entonces? Entender que existen muchos caminos de misericordia. Uno de estos caminos para las personas que están divorciadas, vueltas a casar, para las personas que por alguna razón no se han casado todavía pudiendo hacerlo, es la castidad.
vivir la castidad, vivir como hermanos. Ciertamente esto parece extraño a un mundo hipersexualizado, pero este es un camino de misericordia. Este es un camino que les abriría las puertas de los sacramentos. Existe también la posibilidad de buscar lo que se conoce como nulidad matrimonial, es decir, analizar canónicamente si estas primeras nupcias que contrajo uno de los dos cónyuges en realidad fue válida o no. Puede suceder que haya cosas que hayan invalidado eso que parecía un matrimonio. Es como si a una persona en vez de agua la bautizaran con un refresco, con una gaseosa. Obviamente ese sacramento sería inválido. Y aunque el sacerdote hubiese dicho, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si no utilizó el agua, que es la materia del sacramento, entonces ese sacramento fue inválido. Lo mismo puede pasar con el matrimonio. Puede haber factores que hayan invalidado el matrimonio que parecen haber tenido. Por esa razón la Iglesia examina canónicamente, muy juiciosamente, y puede determinar, oiga, esta persona que parecía haber estado casada durante 10 años, 15 años, pues examinamos si en realidad lo que tuvo anteriormente no fue un matrimonio, no fue un verdadero matrimonio. Falló algo que no permitió que ese sacramento fuera válido. Por consiguiente, puede casarse por primera vez. Eso se hace a través de una nulidad matrimonial, es decir, la Iglesia determina que el matrimonio anterior en realidad nunca existió. Por eso no es que la Iglesia esté quitando un matrimonio válido y añadiendo uno nuevo. No, la Iglesia no puede hacer eso. La Iglesia puede determinar que un matrimonio aparente no fue verdadero matrimonio porque falló algo, inmadurez en los cónyuges, un ministro que no era verdadero sacerdote, una mentira sustantiva entre uno de los cónyuges, en fin. Una vez determina la Iglesia que pasó algo así, entonces la Iglesia abre el camino a que esta persona se pueda casar. Ciertamente este no es el espacio para profundizar más en esto, pero sí te quiero invitar para que busques ayuda en tu parroquia. No te quedes con esto en tu corazón, busca ayuda que la encuentras. Y si en cambio tu situación es que te puedes casar, no tienes ningún impedimento para hacerlo y convives con una persona, ¿por qué no empezar el proceso de prepararse para contraer un santo matrimonio? Ya que han jurado amarse, ¿por qué no pedir la bendición de Dios? Acércate a tu parroquia, busca ayuda. Claro que la Iglesia sabe que hay situaciones complicadas, pero por eso te acompaña, te ayuda. Y si de repente ninguna de estas breves opciones que te he dado te sirve, no dejes de asistir a la Iglesia, aunque no puedas comulgar. No dejes de asistir a la Iglesia, aunque no puedas recibir el sacramento de Cristo en la Eucaristía, aunque no puedas todavía confesarte, pero sigues siendo hijo de la Iglesia. Sigue suplicando la misericordia y la gracia de Dios. Sigue haciendo caridad. Sigue orando. Sigue ayudando a los demás. Sigue leyendo la palabra de Dios. Sigue uniéndote a tu comunidad. Sigue clamando misericordia a Dios para que pronto puedas resolver tu situación y recibir la gracia sacramental. Queridos amigos, el Evangelio es claro, pero la misericordia de Dios es muy abundante, muy abundante. No dejes de clamarla. Que créanme, a lo largo de estos más de 20 años de apostolado, he visto claramente frente a mis ojos cómo Dios abre caminos impensados de misericordia, de gracia para aquellos que la piden. Tercero, pureza, custodia del amor. Noten cómo termina el Evangelio. No todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. Ciertamente el Señor está hablando aquí de las personas célibes, de aquellos que han dedicado su vida enteramente a Cristo, los sacerdotes, las religiosas, los monjes, los consagrados. Pero podemos extender esto también para nosotros, toda vez que la pureza es una virtud que debe ser vivida por todos. Óyeme bien. Esto de la pureza no es solamente para algunas personas que han consagrado su vida a Cristo. Todos, por bautismo, tenemos nuestra vida consagrada a Cristo. Lo que pasa es que algunos vivirán la pureza, la castidad, de manera celibataria, no teniendo intimidad sexual con nadie. Otros que estamos llamados a la vida matrimonial, viviremos la pureza dentro de una sana sexualidad. Pero la pureza es indispensable para amar de verdad. La pureza custodia el amor verdadero.
Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8, en el contexto de las bienaventuranzas, el Señor dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza, la pureza de corazón es tan necesaria para ver a Dios, no solo en el cielo, sino incluso en la tierra. Cuando tienes limpio el corazón, cuando tienes pureza de alma, de vista, de cuerpo, cuando tienes pureza de sentimientos, entonces aprendes a ver a Dios en la creación. Y así ya no vamos a ver en el otro simplemente un cuerpo para desear, algo como que apetezco en mi sensualidad y en mi carnalidad, sino que voy a ver un hijo de Dios, voy a ver una persona con dignidad. Esa otra persona va a remitirme al cielo. Alguien decía sabiamente que cuando se es limpio de corazón, el otro es para mí un ícono. Un ícono es una ventana a lo eterno. Veo a la otra persona y esta persona me remite a Dios. En cambio, cuando no soy puro de corazón, en el otro ya no veo a un ícono, sino a un ídolo. Y termino idolatrando su cuerpo, y termino idolatrando la sexualidad, y termino idolatrando el placer. Y entonces termino usando a la otra persona. Amigos, las personas se aman, las cosas se usan. No uses las personas, no ames las cosas. La pureza, qué virtud tan necesaria. Cómo nos prepara también para la fidelidad. Quien ha sido puro en un buen noviazgo, fácilmente será fiel en un santo matrimonio. La pureza se debe cultivar cuidando la mirada. Se debe cultivar evitando ver lo que podría desordenar nuestra inclinación al placer. La pureza se conquista mortificándonos con el ayuno, con la penitencia. La pureza se conquista pidiendo a Dios la gracia de ser limpios de corazón, repitiendo una vez más con San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Oremos. Amado Señor, tu evangelio es exigente, pero tu gracia es abundante. Te suplico me concedas el don de tu gracia de manera sobreabundante para poder vivir aquello que me pides en el evangelio. Señor, te quiero entregar hoy también a todos los matrimonios del mundo, a todos aquellos matrimonios que se están separando. Concédeles la gracia de sanar su relación. No permitas que la impureza venga a destruir el amor. Al contrario, concédenos el don de la pureza para que ella custodie nuestro amor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces: primero, el evangelio es exigente. Segundo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Tercero, pureza, custodia del amor. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir el don de la pureza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.